familia, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de célula. Me da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y pues vamos a dar inicio al capítulo 9 de Romanos. Ya concluimos el capítulo 8 y pues estamos comenzando el capítulo 9. Y pues vamos a prepararnos. Ve por tu Biblia, esperemos que tengas tu Biblia en mano. Y vamos a abrirla en esta porción de la palabra, Romanos capítulo 9. Vamos a orar antes de comenzar, porque sabemos que sin el Señor, sin su ayuda, tanto para exponer como para recibir la palabra, siempre vamos a necesitar de su ayuda. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de poder nuevamente estar en contacto con tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a aprender, a recibir, a ser edificados, a ser sensatos, prudentes, Señor, para poder entregar en sabiduría y en verdad tu palabra. Acompáñanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre, para recibir en nuestro corazón, Señor, como espada de dos filos, la palabra tuya, Señor, que es maravillosa en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el versículo 1, del 1 al 5 del capítulo 9. Acompáñame. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué acabamos de leer aquí? Fíjense, poniendo atención en medio de todo ello en el versículo 2. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Pero qué ha pasado? Hemos concluido el capítulo 8, donde Pablo nos ha dicho que somos más que vencedores, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hemos concluido un capítulo donde hemos visto las ventajas, las maravillas de andar en el Espíritu, de estar en Cristo, de ser sus hijos, de ser sus amados. Y concluye el capítulo 8 con una gran celebración. Y ahora estamos viendo aquí que pareciera que pasó de la celebración al lamento. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Bueno, estamos ya cambiando de tema y ahora nos estamos adentrando a hablar específicamente de la nación de Israel. A Pablo le pesa la incredulidad de Israel. Después de que él es un gran mensajero del Evangelio, le duele en su corazón ver a un pueblo judío que ha rechazado al Mesías. A ese Mesías que le fue prometido desde el Antiguo Testamento, desde los patriarcas. Ahora el pueblo está rechazando a Jesús. Y se duele Pablo por ello. Y entonces aquí en medio de esto podríamos preguntarnos si existe algún futuro para Israel en el plan redentor de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Acaso ellos irán a ser desechados por haber rechazado al Mesías? Y es lo que vamos a ir aquí desarrollando, porque estamos hablando de un Pablo que se siente triste. Y sobre todo porque el Evangelio fue prometido primeramente para los judíos. Antes de ser para nosotros, fue para los judíos. En Romanos 1:6, que ya lo vimos y lo vamos a revisar nada más, rápido, 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. El Evangelio y la promesa viene primeramente para el pueblo judío y el pueblo judío ha rechazado al Mesías. He aquí que estamos viendo por ello la tristeza que siente Pablo. Pero obviamente el pueblo judío, el pueblo de Israel no será rechazado, no será desechado. No por
por ellos, sino porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Por la fidelidad de Dios es que el pueblo tiene esperanza. Pero hoy por hoy, desde entonces, desde cuando Pablo escribe esto al día de hoy, el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo, el Salvador, el Mesías que vino al mundo para salvación de pecados. Y entonces podríamos pensar, entonces Dios fracasó con Israel, cuando para ellos fueron todas estas promesas, las primicias fueron para ellos. ¿Pudiéramos pensar que algo falló? En las manos de Dios no. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no fracasa. Las promesas de Dios nunca fallan, nunca fallan. Vamos a ver el versículo 2 y 3. Lo que mencionábamos, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos nuevamente un Pablo conmovido por la incredulidad del pueblo y ahora dice, desearía yo ser anatema por amor a ellos. Ser anatema en términos bíblicos, anatema es algo que está separado de Dios, que no es acepto por Dios y que está destinado a la destrucción. Todo aquello que no tiene nada que ver con lo sagrado, sino al contrario. Y entonces es destruido. Y él está como tratando de decir, quisiera ponerme en el lugar de ser desechado con tal de que el pueblo acepte al Mesías. Y en medio de esto que está diciendo Pablo, podemos ver una semejanza con Moisés. Cuando el pueblo construye el becerro de oro, está pecando y Moisés le pide al Señor que perdone al pueblo. Y le dice, si es posible, quítame a mí de tu libro, del libro de la vida, pero perdona al pueblo. Y es tan interesante y es tan semejante esta porción de lo que aquí pide Pablo con lo que pide Moisés, que bien vale la pena verlo. En Éxodo, 32, versículo 31 y 32. Esto sucede después de que el pueblo ha pecado con el becerro de oro. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te pido que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Pablo nos está diciendo acá que él quisiera ser anatema con tal de que el pueblo crea. Hay una semejanza, y a pesar de que en ambos late su corazón por su pueblo, por su gente, el trasfondo en medio de todo ello es el honor de Dios. A ellos les está pesando también el honor de Dios, porque en el caso de Moisés, en Éxodo 32, estamos en el mismo 32, pero en el versículo 11 al 13, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque Dios le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo. Y dice aquí Moisés en el versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete al ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, a Moisés le está preocupando también ¿qué van a decir otros pueblos de que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de la esclavitud egipcia y ahora los va a destruir en el desierto? No, aquí Moisés le está pidiendo que se arrepienta de destruir al pueblo, porque también le preocupa el honor de Dios. Y en el caso de Pablo, que también volviendo a Romanos 9, a él también le preocupa el pueblo, pero le preocupa el honor de Dios, porque en el versículo 6, me adelanto un poco, dice, no que la palabra de Dios haya fallado.
O sea, quiere aclarar Pablo, la palabra de Dios no ha fallado, las promesas de Dios no han fallado, los planes de Dios no han fallado. A ambos, a Moisés, a Pablo, les importa mucho el honor de Dios. Quieren ponerse como también en sacrificio con tal de que el pueblo no sea castigado. Sin embargo, lo que Moisés y Pablo piden no es posible. No es posible porque en Éxodo 32 y 33, en Éxodo capítulo 32, me regreso a Éxodo, en el versículo 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, ningún ser humano puede ponerse por expiación del pecado de otros. A pesar de que Pablo, a pesar de que Moisés quieren interceder por el pueblo y decir, castígame a mí, pero no a ellos, aquí en esta porción del Éxodo no puede haber expiación de pecados por un humano mortal poniéndose en el lugar de otro. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está preocupado porque sabe que estar separado de Cristo es estar bajo maldición. Y Pablo sabe lo terrible que será para el pueblo caminar en esa incredulidad. Porque, ¿sabes? Los seres humanos en términos espirituales y en términos de salvación solamente tenemos dos opciones. ¿Estamos bajo bendición en Cristo Jesús o bajo maldición sin Él? No hay una tercera opción. Y esta parte de la palabra no es nada más para un pueblo judío, es para todos nosotros hoy en día. No hay términos medios en Dios. ¿Estamos en Cristo o estamos sin Él? Y esto nos recuerda que tenemos que seguir trabajando en nuestro crecimiento y preocupados por la salvación de los perdidos. Esta pandemia no tiene que ser un motivo para que la gran comisión se vea frenada. Es necesario, así como vemos en Pablo una preocupación latente por su gente, porque son incrédulos, porque no quieren y no han aceptado al Mesías. Hoy por hoy esto también es una lección para nosotros de seguir orando, clamando y compartiendo la palabra para aquellos que son incrédulos o que no le han conocido, puedan venir a Cristo. Ahora vamos a pasar al versículo 4 y 5. Aquí nuevamente vemos, ya dijo Pablo que quisiera ser anatema y se está refiriendo obviamente a los israelitas. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo acaba de describir los enormes privilegios que ha tenido el pueblo de Israel. Es la descendencia de Abraham a la que se le prometió un Salvador. Es el Evangelio quien fue prometido primeramente a los judíos. Los israelitas es la nación escogida por Dios, los receptores originales de las promesas. De ellos es el pacto, los pactos y las promesas. Y aquí menciona adopción. De ellos son la adopción. Quiere decir que a ellos les pertenece primero la adopción como hijos. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios que el Señor se refirió a Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Primeramente, los adoptados, los que fueron llamados hijos, fue el pueblo de Israel antes que nosotros mismos, los gentiles. De ellos es la gloria. ¿Y cómo no iba a ser si ellos fueron testigos de la gloria de Dios? Ellos fueron testigos oculares de la majestuosidad divina, con todos los milagros y prodigios que el Señor hacía con ellos. Ellos vieron el poder de Dios en todo su esplendor. Dios moraba con ellos, estaba con ellos, caminaba con ellos. Ellos también recibieron las primicias de la maravillosa gloria de Dios. También menciona en el versículo 4 el pacto. A ellos les pertenecían los pactos hechos por Dios.
Un pacto es una promesa sobre la cual Dios jura. Eso es un pacto. El pacto y la promesa van de la mano. El Señor jura sobre sus promesas y pacta. Ellos también recibieron las primicias de los pactos. Dios Padre pactó con Abraham, con Moisés, con David. Y de todos ellos y de sus promesas surge el nuevo pacto que hoy por hoy nos bendice a nosotros, las promesas de la salvación que nos alcanzó. Y luego igual dice aquí la promulgación de la ley. Ellos fueron los que recibieron la promulgación de la ley. Ellos fueron los que recibieron los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en piedra. Ninguna nación en el mundo ni en toda la historia de la humanidad ha recibido privilegios como estos que estamos mencionando. Nadie ha experimentado algo así, ninguna nación, solamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ellos recibieron el culto verdadero. Dios les proporcionó la manera correcta como ellos celebrarían sus cultos, los sacrificios. Y digo la manera correcta porque había y siempre ha habido países, naciones extranjeras que hacían cultos paganos relacionados con el ocultismo, con el satanismo, con todo aquello que no tenía que ver con Dios. Y sin embargo, los israelitas reciben las ordenanzas correctas de los sacrificios en los cuales se anunciaba la futura venida del Mesías. Todo esto ellos también lo recibieron. Sus benditas promesas, y aquí menciona los patriarcas también. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. A ellos se les dieron también las promesas. De ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. De David, el rey David, con quien también Dios pactó. Por eso le decían hijo de David. Ellos recibieron todos estos privilegios. Y en el versículo 5 que estamos viendo, concluye Pablo diciendo, de ellos vino Cristo. Del pueblo judío nació el Mesías. Cristo era judío. Se te ha caído el 20, era judío en su carne cuando vino al mundo. Del Hijo del Dios vivo corría por sus venas sangre judía. Eso también fue un privilegio para esta nación. Israel tenía los privilegios que ninguna otra nación tuvo. Y esto aquí lo está especificando Pablo porque esto le angustia. Ese pueblo con todos esos privilegios se ha dado el lujo de rechazar al Mesías prometido por muchos profetas en el Antiguo Testamento. Lo han rechazado y sin embargo es importante en lo que vamos a ir viendo en los próximos versículos que el punto central ni siquiera es el futuro espiritual de Israel, porque Dios es fiel a sus promesas y tiene promesas para el pueblo de Israel. Ellos no van a ser destruidos ni desechados, van a ser duramente probados, pero las promesas de Dios se van a cumplir. Aquí el punto principal de lo que vamos a ir viendo es la fidelidad de Dios a su palabra. Y es nuevamente algo que nosotros los creyentes abrazamos una vez más. Acabamos de ver en el capítulo 8 el amor de Dios tan incomparable, incomprensible, tan grande. Y ahora vamos a ir viendo la fidelidad de Dios a sus promesas, a sus pactos. La fidelidad de Dios a su palabra. Dios cumplirá sus promesas con el pueblo de Israel, primeramente. Porque al cumplir las promesas con ellos primeramente tenemos la certeza y la seguridad que nosotros, los gentiles, quienes también fuimos adoptados, recibiremos las bendiciones y veremos cumplidas esas promesas al caminar con nuestro Señor Jesucristo. Dios no falló, su plan no falló. El rechazo del pueblo judío trajo como consecuencia que los gentiles fuéramos alcanzados. Que la palabra de Dios y ese evangelio que al principio fue diseñado para el pueblo de Dios, vino y nos alcanzó a nosotros por ese rechazo, por esa incredulidad. A Dios no se le escapó nada. Él tiene todo bajo control. Nosotros también estábamos incluidos en este plan perfecto. Familia,
concluimos, nosotros somos bendecidos por la fidelidad de Dios, por la fidelidad a sus promesas y a su palabra. Pero ¿sabes algo? Los incrédulos, así como Pablo está preocupado por su pueblo, nosotros tenemos que recordar que la gente incrédula que no conoce de Cristo corre una situación complicada, le espera una terrible situación si no vienen a Cristo. Por eso nosotros necesitamos seguir compartiendo de la palabra, para que esa condición espiritual de los que viven en oscuridad puedan venir a la luz. Sigamos compartiendo de la palabra. Nosotros en medio de todo esto estamos concluyendo lo siguiente: oremos por el pueblo de Dios, oremos por Israel. Los verdaderos creyentes no somos antisemitas. Oramos por Israel, bendigamos al pueblo de Israel, porque de ellos fueron las primicias de las promesas. Sigamos trabajando en la gran comisión y en la salvación de los perdidos. Y si tú que me estás escuchando no has venido a Cristo, no conoces de Cristo, es tiempo de venir a Él. Lo decíamos la semana pasada, aún estamos a tiempo. La salvación está disponible para todo aquel que cree. Ven a Cristo, conócelo, disfruta de tanta bendición que el Señor tiene para su pueblo, para todos aquellos que están en Cristo y que les han creído. Nos detenemos hasta aquí, nos vemos la próxima semana para continuar con el versículo 6. Esperemos que esta palabra nos pueda seguir nutriendo, alimentando, despertando, porque el propósito de Dios y de nosotros al aprender es también el crecimiento y el ir convirtiendo en obra lo que recibimos por el oír. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos. Hasta la próxima.